Muy bien, sean todos y todas muy bienvenidos a la inauguración del Centro de Desarrollo Profesional y Empleabilidad de Universidad de las Américas. En esta oportunidad realizaremos el conversatorio Relevancia de los servicios de carrera en el aseguramiento de la calidad. Junto con agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes, saludamos a nuestras autoridades. Señora Pilar Romallera, rectora de Universidad de las Américas, buenos días. Miembros de la Junta Directiva presentes, buenos días. Señor Alejandro Zamorano, prorector. Señor Jaime Fater, vicerrector académico. Señor Carlos Mujica, vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional. Señor Erwin Krauskopf, vicerrector de Investigación, buenos días. Señora Paulina Hernández, secretaria general. Y señor Claudio Paulaza, vicerrector de sede Santiago, así como a todas las autoridades académicas de la universidad. Saludamos y agradecemos especialmente la presencia de nuestros invitados a este conversatorio, Natalia Orellana, David Bravo e Isabela Cuneo. Bienvenidos. También agradecemos la presencia de representantes de la División de Educación Universitaria, así como de la División de Educación Técnico Profesional de Nivel Superior, ambas pertenecientes a la Subsecretaría de Educación Superior. Saludamos a empleadores e integrantes de nuestro Consejo Asesor de Empleabilidad que hoy nos acompañan, así como a representantes de unidades de empleabilidad y seguimiento a egresados de instituciones de educación superior e integrantes de la Corporación de Universidades Privadas CUP. Bienvenidos también a todos ellos. Saludamos y agradecemos a representantes de Simplicity Corporation, nuestra plataforma de servicios de carreras, el señor Thomas Jepsen, presidente internacional, y el señor Juan Pablo de la Crua, vicepresidente regional para América Latina, quienes están de visita en nuestro país y hoy nos acompañan. Les agradecemos mucho su presencia. Y un saludo muy especial a estudiantes, egresados, académicos y a todos quienes son parte de nuestra comunidad universitaria, a quienes están en este auditorio, como también a quienes nos acompañan desde nuestras sedes en Viña del Mar y Concepción, desde otras regiones de Chile y desde el extranjero, a través de las plataformas virtuales. Para comenzar, invitamos a subir al escenario a Jaime Fater, vicerrector académico, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida y nos explicará cómo nace el Centro de Desarrollo Profesional y Empleabilidad, cuáles son sus programas y principales servicios. Por favor, bienvenido. Lo esperamos en el escenario. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, especialmente a nuestros estudiantes, egresados, a académicos, académicas, a miembros del Consejo Asesor de Empleabilidad y, por supuesto, a nuestras autoridades e invitados e invitadas. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy especial, por supuesto, a nuestros panelistas, a quienes les agradecemos, ¿no es cierto?, su presencia hoy día, y, por supuesto, a la rectora, que nos da realce en esta actividad. Yo voy a hacer una breve presentación de lo que es el Centro de Desarrollo Profesional y Empleabilidad, que es lo que estamos poniendo en marcha hoy día, ¿no es cierto?, inaugurando hoy día, porque para nosotros es un centro de gran importancia para el trabajo que estamos haciendo desde ya mucho tiempo con nuestros estudiantes y que queremos reforzar para su correcta inserción laboral, para su movilidad laboral una vez que ya estén empleados y para colaborar, ¿no es cierto?, con una de las tareas fundamentales de la universidad, que es formar profesionales, formar personas, ¿no es cierto?, y profesionales, técnicos, ¿no es cierto?, para el desarrollo del país. Y para que eso ocurra, por supuesto, tenemos que tener a nuestros egresados trabajando. Entonces, ese es finalmente uno de nuestros objetivos, ¿no es cierto?, y por eso estamos con esta actividad hoy día. Como contexto, ¿no es cierto?, mencionar, bueno, la universidad es una universidad que ya tiene 34 años. Para la vida de la universidad seguimos siendo jóvenes, pero ya tenemos una trayectoria, 64.000 egresados, ¿no es cierto?, 26.000 estudiantes, desarrollando con fuerza el ámbito del posgrado en los últimos años y la investigación como tareas, ¿no es cierto?, misionales que se agregan a la de la docencia de pregrado. Por supuesto, también incorporando con fuerza vinculación con el medio, que valga decir, ¿no es cierto?, fue acreditada, ¿no es cierto?, por primera vez en la universidad este año por 5 años. Así que también eso
reflejando el desarrollo de la universidad. El fortalecimiento de la empleabilidad, como dice ahí, como lo he mencionado ya, es parte de nuestro plan de desarrollo estratégico que abarca el 2022 al 2026, y como parte de esto, hace un año justamente se reestructura la Dirección de Egresados y Empleabilidad y surge de ahí la Dirección de Desarrollo Profesional y Egresados. Y junto a eso se crean dos subdirecciones, la subdirección de Desarrollo Profesional y de Prácticas Profesionales, que apuntan a este desarrollo de nuestros estudiantes en su búsqueda, ¿no es cierto?, de su inserción laboral al término de sus carreras. Se decreta también hace un año la política de desarrollo profesional, que está mencionada ahí y no la voy a leer, digamos, pero básicamente tiene, como ya he dicho, este foco en la búsqueda, ¿no es cierto?, de generar en estudiantes capacidades, habilidades que apoyen a su inserción laboral y movilidad laboral, recordando que también tenemos un conjunto importante de estudiantes que trabajan y que por lo tanto lo que buscan al terminar su estudio es mejorar sus condiciones actuales de trabajo. Y como parte de esta política se crea entonces el Centro de Desarrollo Profesional y de Empleabilidad que estamos aquí poniendo en marcha formalmente. ¿Qué es lo que es entonces este centro? Primero tiene la coordinación del relacionamiento con egresados y empleadores. A partir de eso, ¿no es cierto?, hay una subdirección de desarrollo profesional, como ya lo mencioné, y una subdirección de prácticas profesionales, de manera que vamos a tener la estructura de esta nueva dirección de desarrollo profesional y egresados tiene un foco en la vinculación con los egresados y los empleadores, un foco en el desarrollo profesional, que es esta tarea que hacemos desde los inicios de la vida estudiantil hasta el egreso, y un foco en las prácticas, entendiendo que la práctica profesional, ¿no es cierto?, que realizan nuestros estudiantes es central en su correcta inserción laboral, en su correcta movilidad laboral, y que es algo que la universidad, por cierto, ha venido desarrollando de larga data, están en nuestros programas de estudio, y lo que buscamos con esta nueva subdirección es potenciar ese trabajo, perfeccionarlo y hacerlo más potente. Y de esa manera entonces es que esto es parte, ¿no es cierto?, de este Centro de Desarrollo Profesional y Empleabilidad. Fundamentalmente este centro entonces lo que busca, como ya he dicho, es apoyar a estudiantes y egresados. Yo insisto en el foco que no es solo trabajar con los egresados, sino que también con los estudiantes, porque entendemos que tenemos que iniciar esa trayectoria, ¿no es cierto?, desde los inicios, desde que nuestros estudiantes entran por primera vez a nuestra casa de estudios, hasta que egresan, ¿no es cierto?, y seguimos apoyándolo entonces después. Por lo tanto, es un foco en el apoyo a estudiantes y egresados a través de programas y servicios que buscan entregar herramientas concretas, ¿no es cierto?, para acompañarlos en este desarrollo profesional. Servicio de carrera como concepto, ¿no es cierto?, y acá mencionar, ¿no es cierto?, que esto surge de una asesoría que nos hizo la Fundación OSIDES, ¿no es cierto?, hace ya un par de años, ¿no es cierto?, justamente con la creación de estos cambios que estamos mostrando acá, con esta idea de tener un servicio de carrera como este servicio de guía integrada, ¿no es cierto?, con el objetivo central de favorecer el autoconocimiento, la exploración laboral, la planificación, la toma de decisiones y ejecución de acciones de parte de los estudiantes y futuros egresados para, ¿no es cierto?, acercar a ellos a sus objetivos profesionales y laborales. Entonces, el servicio de carrera de este centro es pertinente, ¿no es cierto?, las experiencias de los estudiantes, las distintas realidades que tienen, como decía, estudiantes que vienen saliendo de enseñanza media, estudiantes que ya tienen trabajo, las realidades de los egresados y egresadas, y considerando las transiciones en su vida, ciclo de vida estudiantil y luego vida laboral. ¿Qué programas tenemos en el Centro de Desarrollo Profesional y Egresados? Orientación profesional, apoyo a la empleabilidad, emprendimiento como otra área que también nos interesa fortalecer y desarrollar, relacionamiento con egresados y empleadores, como ya lo dije. Estos 4 programas hoy día están vigentes y estos últimos 2, ¿no es cierto?, prácticas profesionales y apoyo a la docencia, son actividades que estamos
trabajando. A prácticas profesionales ya se hizo un diagnóstico, un trabajo que ha sido presentado en distintas instancias y que tenemos que poner en marcha, ¿no es cierto?, el próximo año, y lo mismo el apoyo a la docencia a través de capacitación de profesores y en algún momento también con algunos ajustes curriculares. Aquí hay un listado de servicios y actividades. Quiero destacar dentro de esto el Consejo Asesor de Empleabilidad, porque tenemos varios miembros de ese consejo que hoy día nos visitan y a quienes les agradezco muy especialmente, porque la verdad que sabemos que sus agendas son complejas y completas y por lo tanto que estén acá con nosotros es muy importante. Con ese consejo nos reunimos frecuentemente por Zoom y con muchos de ellos era la oportunidad de conocerlos presencialmente, así que para mí en lo personal un gusto. Tenemos ferias laborales, ¿no es cierto?, bolsas de empleo, premiaciones a egresados destacados, una serie de actividades, ¿no es cierto?, que buscamos justamente ir entregando las herramientas por un lado, los reconocimientos por el otro y los fortalecimientos necesarios por el último. Tenemos la plataforma de servicio carrera, que es lo que hemos, en el fondo, trabajado conjunto con Simplicity. Simplicity nos provee esta plataforma, Simplicity un proveedor, una plataforma de clase mundial, y agradecemos la presencia de sus directivos hoy acá con nosotros. La verdad que ha sido un trabajo largo, llevamos 2 años trabajando, Patricia, con Simplicity, pero es un trabajo, ¿no es cierto?, que yo creo que ha sido muy potente. Simplicity ya está en otras instituciones en Chile, instituciones también hermanas nuestras, ¿no es cierto?, de la misma fundación sostenedora, y también entrando, ¿no es cierto?, en otras instituciones del país, y es una plataforma que también, por cierto, atiende otras universidades en el resto del mundo. Pero para nosotros es una oportunidad de mejorar nuestro servicio con estudiantes y egresados y hacerlo de la manera más profesional y más competente posible. ¿Qué elementos destacamos, ¿no es cierto?, de esta plataforma? La integración, automatización de los beneficios para estudiantes y egresados como algo relevante y como lo hemos discutido internamente, ¿no es cierto?, esta posibilidad de una visión de 360 grados del desarrollo de carrera de nuestros estudiantes y egresados, con este repositorio que nos da las distintas miradas y la existencia de distintos módulos dentro de esto que nos permitan entonces un trabajo mucho más focalizado cuando sea necesario, más integral y también con una mejor llegada a nuestros estudiantes y egresados. Ya tenemos muchos estudiantes que han ingresado a la plataforma, muchos egresados que han ingresado, empresas que también están ingresando y colocando sus ofertas, y por lo tanto para nosotros esto es un elemento que se está desarrollando de muy buena manera. ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, hay uno que mencioné al pasar, ¿no es cierto?, pero necesitamos hacer la integración en lo curricular de lo que es el concepto de desarrollo de carrera, porque hay elementos, ¿no es cierto?, herramientas que hay que entregarle a los estudiantes desde el inicio, y eso, muchas de esas son a través de actividades extracurriculares, pero otras necesariamente tienen que ir a través del currículum, y eso es algo que vamos a trabajar en los próximos semestres. Tenemos, ¿no es cierto?, que de esa manera generar en nuestros estudiantes y futuros egresados las competencias, las habilidades pertinentes para su desarrollo profesional, más allá, por cierto, de los conocimientos propios de cada carrera y cada programa de estudio. Este es el camino, como dice ahí, que queremos seguir y estamos convencidos que será muy fructífero para todos y todas quienes han elegido nuestra universidad para desarrollarse en su vida personal y profesional. ¿Y por qué hace este enfoque de desarrollo de carrera? Como decía, esto viene de una asesoría ya de hace un par de años atrás y creemos que esto es necesario propiciar porque favorece, por un lado, la progresión de los estudiantes durante su carrera. Al tener estos apoyos, eso también favorece la retención, el desarrollo de redes y comunidades. Sabemos la importancia del desarrollo de redes para el movimiento en el mundo laboral, facilitando la inserción laboral, por lo tanto, y un acompañamiento post-egreso en las transiciones laborales para nuestros egresados. Finalmente, todo esto refuerza el sentido de pertenencia de nuestros estudiantes y egresados con nuestra universidad.
Ese es el Centro de Desarrollo Profesional y Empleabilidad que estamos dando a conocer hoy día, que estamos ya, a pesar de que ya está funcionando, haciendo el lanzamiento oficial, y para lo cual agradezco la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras. Hoy conversaremos de la relevancia de los servicios de carrera en el aseguramiento de la calidad. El conversatorio se organizará de la siguiente manera. Isabel Acuña, quien luego de introducir el tema de discusión, iniciará el panel con unas preguntas a los panelistas. En una segunda instancia, se abrirá un espacio para el diálogo entre los panelistas. Adicionalmente, recibiremos preguntas del público que pueden hacer llegar por escrito a través de las anfitrionas que se encuentran en los pasillos y también a través de la plataforma Zoom. Para iniciar este conversatorio, invitamos entonces a nuestros panelistas a subir al escenario. Pilar Romaguera, rectora de... Por favor, rectora, sí, adelante. Rectora de Universidad de las Américas, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, PhD en Economía por la Universidad de Boston y especialista en Economía de la Educación. Fue subsecretaria del Ministerio de Educación y ha sido consultora de organizaciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Fue también miembro del directorio del Consejo Nacional de Certificación para la Calidad de la Gestión Escolar de la Fundación Chile, del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Chile y del Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas. Invitamos también a Natalia Orellana, por favor, adelante. Directora de Promoción de la Calidad de la Educación en la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, licenciada en Comunicación Social y periodista de la Universidad Católica de Valparaíso, Master of Arts in Higher Education, Research and Development por la Universidad de Kassel, Alemania, y PhD en Educación Superior por la Universidad de Leiden, Holanda. Programa conjunto de la Universidad Diego Portales. Se ha especializado en educación superior con amplia experiencia en investigación sobre cambio organizacional, gestión y relación entre educación superior y mundo del trabajo. Bienvenida. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, economista titulado de la misma universidad, máster en Economía por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, investigador afiliado de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Pensilvania. Bienvenido también. Por último, presentamos a Isabel Acuña, directora ejecutiva de la Fundación OSIDES, doctoranda en Procesos e Instituciones Políticas por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Métodos para la Investigación Social y psicóloga de la Universidad Diego Portales. En su trayectoria se ha especializado en apoyar a las instituciones de educación superior en temáticas de empleabilidad y desarrollo de carrera. Así que, presentados ya, dejo por favor, Isabela, para que tú continúes. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, a participar de este lanzamiento. Es un honor para mí darles la bienvenida a los panelistas, por supuesto, a los participantes. El objetivo de nuestra discusión hoy día es, un poco ya lo adelantaban, ¿no es cierto?, poder conversar respecto de los desafíos que actualmente enfrentan las instituciones de educación superior en materia de empleabilidad, a propósito de la relevancia de la orientación profesional y la necesidad de contar con programas de apoyo a la inserción laboral y desarrollo de carrera de los estudiantes y de los egresados. Todo esto, por supuesto, incluyendo la perspectiva de aseguramiento de la calidad. Ahora, antes de asumir mi rol como moderadora, me han pedido entregar algunas claves para contextualizar esta discusión. Así que de manera sucinta lo que voy a hacer es abordar dos temas. El primero tiene que ver con contextualizar de dónde vienen estos centros y cuál es su relación con el desarrollo de carrera. Y luego revisar cómo se abordan estos temas en Chile. Entonces, para comenzar, al alero, por supuesto, a inicios del siglo XX y al alero de los procesos de industrialización y urbanización es cuando surgen estos centros por primera vez
por allá, por Norteamérica, ¿no es cierto?, que buscaban, tenían como objetivo principal la colocación de los trabajadores. O sea, el objetivo de estos servicios públicos era más bien de conectar a las personas, a los trabajadores, con empleos y empleadores. 50 años más tarde, y a propósito, por supuesto, de las guerras y la creciente demanda del mundo del trabajo por personal competente, la emergencia de la economía y las sociedades del conocimiento, es que entonces estos centros de orientación empiezan a surgir ahora dentro de las instituciones de educación. Y con esto es cuando se amplía la mirada de la trayectoria de las personas y empieza entonces la diversificación de estos servicios, aunque todavía es generalmente a niveles extracurriculares y hacia finales de la formación. Ya a finales del siglo XX, y a medida que el mercado laboral se vuelve aún más competitivo, se masifica además el acceso a la educación superior, los centros evolucionan para brindar ahora un apoyo integral al desarrollo de los estudiantes. Y es justamente esta conceptualización de apoyo integral lo que nosotros denominamos el enfoque de desarrollo de carrera, que básicamente se caracteriza por entender la carrera como un proceso que es continuo, es dinámico, en el cual los individuos entonces van adquiriendo distintas habilidades, experiencia y conocimiento que les permitan progresar en su trayectoria profesional, por supuesto con mira a alcanzar sus metas y objetivos laborales y profesionales. De esta manera entonces los centros empiezan a cumplir un rol no solo de acompañamiento y promoción de este crecimiento profesional, sino también en la planificación de carrera, en la toma de decisiones en relación al ingreso, desarrollo, progresión de las personas, el aprendizaje a lo largo de la vida y la adquisición de nuevas competencias que les permitan a las personas gestionar sus proyectos de vida, que es lo que hoy conocemos como empleabilidad. ¿Qué es lo que pasa hoy día entonces? Los centros siguen buscando nuevas formas de apoyar y acompañar a sus estudiantes y egresados. Ahora, por medio de alianzas estratégicas con distintos sectores productivos, como ya lo veíamos, por ejemplo, con las prácticas profesionales, ampliando la oferta de servicios, ya no solo de orientación vocacional, sino también de orientación profesional, y diseñando e implementando iniciativas inclusivas y pertinentes culturalmente que reduzcan la brecha entre el sueño y la realidad de una persona. ¿Cómo se ve esto en la práctica? La literatura especializada reconoce al menos 5 aspectos clave de estos centros y servicios: apoyar la empleabilidad, el emprendimiento y autoempleo, planificación de desarrollo personal y profesional, la necesidad de incluir a los empleadores y la gestión de las redes y las comunidades. Ahora, en este contexto, ¿cómo se abordan estos temas en Chile? En un estudio que realizamos con Natalia el año 2019 sobre la caracterización de estos centros y servicios, notamos varias cosas interesantes, de las cuales solo voy a destacar 5 a propósito, por supuesto, de la temática que nos convoca hoy día. De estos 34 casos que participaron de la investigación, el 60% de los servicios de carrera surgieron como un área totalmente nueva. Solo el 40% implicaba la agrupación de tareas que las universidades o instituciones de educación superior ya hacían. El segundo punto, si nosotros hacemos un doble clic, las fechas de creación de estos centros, vemos que el periodo de mayor creación de estas unidades, el 82%, ocurre entre el año 2006 y 2015, lo que coincide con la instalación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, Sistema de Información de Educación Superior y el Fondo de Innovación Académica del MECESUB, el 2011. De hecho, 11 unidades y programas se instalan a partir de este financiamiento. El tercer punto, haciendo un ejercicio para agrupar estas unidades, programas, centros o servicios, nos dimos cuenta que podemos encontrar 3 tipos de nombres de estos centros. El primero, a propósito del público objetivo, de las unidades de alumni, de egresados, exalumnos. A propósito del ámbito de acción, por ejemplo, el seguimiento de egresados, vinculación o relacionamiento con graduados. Y el tercero, por ámbito, por estrategia de gestión. Unidad de desarrollo profesional, desarrollo de carrera, dirección de gestión del talento. Lo interesante es que a esa fecha, ¿no es cierto?, el 80% utilizaban la empleabilidad
como un indicador, como un resultado. Y esto nos permitió a nosotros entender entonces por qué la mayoría de las acciones eran focalizadas hacia la inserción laboral. Finalmente, quinto punto, ¿no es cierto?, haciendo un análisis respecto del rol institucional que estos servicios cumplen, vimos que por un lado está la satisfacción de necesidades de desarrollo y retroalimentación organizacional, por ejemplo, realizando informes, análisis, estudios de seguimiento de egresados y prestación de servicios para estudiantes y graduados, la mayoría con talleres de exploración de carrera, bolsa de empleo y ferias laborales. En suma, podemos decir que los servicios de carrera son parte de un desarrollo organizacional altamente especializado y extendido en las instituciones de educación superior. Su emergencia deriva de requerimientos múltiples asociados a ámbitos de acción que están relacionados con recopilar y procesar información y realizar actividades de fidelización y apoyo al fortalecimiento de herramientas de preparación para el trabajo. A la luz del contexto internacional y los referentes teóricos de teorías de carrera y orientación profesional, encontramos entonces que estos centros están en un estadio de desarrollo inicial. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, esto fue el 2019, ¿qué ha pasado? ¿En qué estamos ahora, no es cierto? Lo que hemos visto desde la Fundación es que algunas instituciones de educación superior han logrado avanzar en sus procesos de complejización, diversificación y articulación de estos servicios, al alero de la creación de políticas, lineamientos institucionales que abrazan la perspectiva del desarrollo de carrera. Más información sobre esto, bueno, por supuesto pueden encontrar en nuestra página Educación Superior, un libro de Educación Superior y Mundo del Trabajo que editamos en 2021. Se profundiza en esta discusión que yo traigo acá y por supuesto se muestran otras buenas prácticas. Sin embargo, la conclusión es que aún nos queda camino por recorrer y es justamente sobre esto lo que buscamos discutir en este panel. Muchas gracias. Para comenzar la discusión, simplemente les voy a recordar a los panelistas que vamos a hacer una pregunta. Ustedes tienen 10 minutos para responder. Luego, para incentivar la conversación, vamos a tener una pregunta general y vamos a recibir entonces, en una tercera instancia, preguntas del público. Para partir entonces, primera pregunta va dirigida a David. David, considerando las transformaciones que ha sufrido el mundo del trabajo en los últimos años, ¿cómo visualizas que las instituciones de educación superior se pueden hacer cargo de estos cambios en la formación de sus futuros graduados? Mira, bien, bueno, gracias por la invitación a todos ustedes. Una pregunta bien amplia y una pregunta del millón también, ¿cierto? ¿Qué sabemos, cierto? Sabemos que antes de la pandemia esta discusión era muy importante. Vino la pandemia, generó una crisis en los mercados laborales, el caso de Chile fue bastante evidente, y nos acercó a fenómenos que no teníamos a la vista, ¿cierto?, tan fuertemente como el teletrabajo, el trabajo online, tendencias que se empezaron a universalizar, ¿cierto?, por necesidad, básicamente, y que han ido quedando, ¿no? Hoy día 12% de los ocupados está haciendo alguna hora de teletrabajo en Chile. En el momento más álgido de la pandemia, en las cuarentenas, fue 27% en las mediciones que hicimos durante la pandemia. Y entonces eso quedó. Y estas son personas que están haciendo alguna hora de teletrabajo, aun cuando todavía aquellos que hacen más teletrabajo son, por ejemplo, mujeres y bueno, y está concentrado en personas universitarias. El tema de cómo las personas nos aproximamos, ¿cierto?, compras online, obviamente hubo un cambio importante, la expansión en la cobertura de Internet e incluso el mejoramiento en la calidad del Internet
es un tema que se empezó a evidenciar como algo relevante, era un problema de política pública. No es que no existiera antes, evidentemente sí, ¿cierto? Y la inundación de teléfonos móviles, celulares, digamos, en todos los hogares ha generado cambios, ¿cierto? Pero el hecho de que masivamente, para efectos de sobrevivencia, ¿cierto? Incluso las personas mayores, para recibir sus pensiones, hubieran tenido que empezar a hacer gestiones online, generó un cambio en los hábitos, ¿cierto? De las personas, de las familias, de los hogares. Difícil pensar que pasada la pandemia, han pasado 3 años, ¿cierto? Eso nos dejó probablemente una secuela. En el mercado laboral también hubo una crisis, con lo que eso implica en términos de pérdida de empleo, de ingresos, trabajo por cuenta propia que se vino abajo, digamos, fuertemente. Es difícil todavía poder decir si es que estamos fuera de esa crisis hoy día, ¿cierto? Hoy día todavía uno toma los datos del INE que se entregaron hace unos días atrás, más que usar la tasa de desempleo, yo diría hay todavía 420.000 empleos que estamos por debajo para poder decir que estamos en la situación que teníamos prepandemia. O sea, todavía seguimos en un mercado laboral que está en crisis, ¿cierto? ¿Quiénes son los que más han sufrido la crisis? Todas las personas con menor nivel de capital humano, menor educación, los más jóvenes, las personas mayores que estaban insertas en el mercado laboral. Entonces estamos en un momento, yo diría, donde los desafíos que teníamos antes de la pandemia, que estaban muy presentes, solo se han agudizado, ¿cierto? Y lo otro que sabemos también es que en un shock tan fuerte, que por lo menos en términos de empleo debe haber sido lo más fuerte que hayamos tenido como crisis históricamente en Chile, quienes tuvieron mayor resiliencia fueron las personas que tienen educación superior. Fueron las que tuvieron una reducción menor en sus empleos y fueron los que primero recuperaron sus empleos. Y hoy día, tomado como grupo, ¿cierto? Es el grupo que está, por así decir, en un boom del mercado laboral en comparación con todo el resto. Eso nos puede hablar de lo que es la educación superior, nos puede hablar de la formación, también nos puede hablar de que hay algo en la educación superior, ¿cierto? Que ha hecho que esas personas sean las que estén más preparadas, digamos, ¿cierto? Para los desafíos que tenemos. Lo cual no quiere decir que no sea necesario lo que ustedes están haciendo, un centro, ¿cierto? Pero hay que pensar que algo tiene la educación superior que de alguna manera ha empujado en la dirección correcta. Y a esos desafíos que teníamos, ¿cierto? Ahora tenemos esta aceleración de temas donde se empieza todos empezamos a tocar de manera mucho más concreta lo que probablemente puede ser una suerte de temor a la automatización o reemplazo de personas, ¿cierto? Y lo estamos viendo hoy día como cada vez más, cosas que a lo mejor cada uno de nosotros hace. Estamos en esos periodos donde se empieza a ver cómo esto va a tener impacto, ¿cierto?, en las empresas, en el mercado laboral. Y de nuevo, tal vez esto simplemente acentúa aquel aspecto central, y es que en realidad probablemente los cambios van a seguir siendo vertiginosos como han sido en los últimos 30 años. Y no sabemos, nadie puede decir exactamente dónde vamos a estar en 5 años más o en 10 años más. Va a ser muy difícil saber exactamente cuáles son aquellas ocupaciones que van a ser como las claves, digamos, ¿cierto? Hace un tiempo atrás, la gente que iba, me tocó conversar con algunas personas que fueron a una misión
durante la pandemia estuvieron en, no sé, Silicon Valley, en distintos lugares, y volvieron con la idea de decir, bueno, tenemos que concentrar en que la gente aprenda programación, que aprendan programación, ¿cierto? Y hoy día eso parece casi como el pasado, porque en verdad la pregunta es, necesitamos que la gente aprenda programación, puede haber una lógica detrás, ¿cierto? Pero en realidad es eso exactamente cuando hoy día lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿cierto? Y entonces, aquello que se podría haber dicho hace 2 años atrás o hace 3 años atrás, hoy día tal vez no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido. ¿Para dónde tenemos que preparar, ¿cierto?, a los estudiantes? ¿En qué tenemos que prepararlos? Entonces, esto que se está haciendo acá es central, realmente central. Y es difícil, por supuesto, uno puede enunciar cosas, uno puede decir que el hecho de querer aprender siempre, de perfeccionarse constantemente, pasa a ser cada vez más importante. Quienes más están preparados son aquellos que en verdad sí están teniendo una experiencia en la educación superior, y por lo tanto es una etapa muy crucial, estas preguntas que se están haciendo. Y por supuesto es difícil entender una entidad de educación superior que no esté pesquisando los cambios que se están dando en el mercado laboral, pero los cambios son muy rápidos, ¿no? Y por lo tanto no es preguntándole exactamente incluso a los empleadores actuales, ¿cierto? Aquello que nos va a dar como orientaciones muy inmediatas. Entonces, el set de habilidades, el set de lo que ustedes están llamando acá empleabilidad, ¿cierto? Como ese set de capacidades que son claves, es algo que también vamos a tener que ir entendiendo en el tiempo. Bueno, muchas gracias, David. Muy interesante la reflexión. Sobre todo eso, no sabemos cuáles van a ser las ocupaciones claves, ¿no es cierto? Pero al menos lo que sí tenemos son, y esta pregunta ya va dirigida a Natalia, a propósito de las orientaciones para el uso de criterios y estándares, aquella en particular refería a la preparación de los egresados para el mundo del trabajo y el cierre de brechas del perfil de ingreso. ¿Qué recomendaciones haría usted para diseñar o implementar mecanismos o prácticas para el fortalecimiento de la preparación para el empleo? ¿En qué deberíamos fijarnos a la hora de diseñar e implementar programas o iniciativas de desarrollo de carrera? Gracias, Isabela. Gracias a la institución por esta instancia, por la invitación. Felicitaciones por los avances que demuestra. A propósito de la entrada en vigencia, ¿cierto?, de un nuevo modelo evaluativo de la calidad de la educación superior, ¿cierto?, CNA ha desarrollado unos documentos que se llaman Orientaciones para el uso de los criterios y estándares, que son literalmente eso, son unas guías, sugerencias para abordar ciertas dimensiones y los estándares que están en su contexto. El tema, por ejemplo, del desarrollo, el apoyo al estudiantado, la retroalimentación para la mejora de los procesos formativos, pero también para mejorar los servicios en general de apoyo al estudiantado, el bienestar, la sensación de pertenencia o compromiso estudiantil, ¿cierto? Son una serie de componentes que aparecen en distintos niveles, ¿cierto?, de los criterios y estándares del nuevo modelo evaluativo que nosotros hemos recogido a través de preguntas y ejemplos de evidencia en estos otros documentos de orientación, ¿ya? Entonces, en relación a tu pregunta, lo estructural que nosotros sugerimos a las instituciones hacer este ejercicio que, por lo visto, ya ha realizado la UDLA, ¿cierto?, que primero ve qué estamos haciendo, qué tenemos, ¿cierto? Hacen un diagnóstico, qué nos falta, hasta dónde queremos llegar. Luego identifican estos indicadores, mecanismos, formas de seguir, realizan en este contexto, por ejemplo, el vicerrector informó que se había desarrollado una política que es concordante con el desarrollo de una nueva unidad que tiene ciertas funciones y probablemente se le va a hacer un seguimiento a los resultados que está viendo. O sea, este es un ciclo típico de mejora continua. Entonces, en formato genérico, digamos, nosotros la CNA, a través de las preguntas y los ejemplos de evidencia que hemos puesto en este documento de orientaciones para el uso de criterios, lo que buscamos es que las instituciones hagan ese ejercicio del ciclo de mejora continua para todo aquello que esté realizando. Y, por ejemplo,
si uno habla en este caso de empleabilidad, que se posiciona como un tema central, o también puede ser una noción, la noción de desarrollo profesional. Uno, desde la lógica de la promoción de la calidad, que es el cargo que yo represento, esperaríamos nosotros que las instituciones estratégicamente tomen una postura. ¿Cuál es la noción que esta institución abraza respecto del desarrollo de carrera o desarrollo profesional, como prefiera llamarle? ¿Cuál es la postura que adopta respecto de empleabilidad como competencias, emprendimiento como competencias principalmente? ¿Qué indicadores tengo asociado a ello? Tasa de empleo, emprendimientos de graduados o estudiantes, si esta empleabilidad o el apoyo, por ejemplo, al desarrollo profesional del estudiantado contemplará, por ejemplo, iniciativas intencionadas respecto de equidad de género, inclusión, diversidad y otros componentes que también están recogidos en otras de las dimensiones de lo que ya conocemos que son el nuevo modelo evaluativo de la calidad, que básicamente tiene una estructura de dimensiones que es para simplemente presentar, ordenar la presentación de la información que hacen las instituciones para ser evaluadas, ¿cierto? No pretendemos que las instituciones separen, compartimentalicen su quehacer, a partir de estas dimensiones. Por lo tanto, los elementos de la pregunta que tienen que ver con el empleo de graduados, su gestión, el apoyo al desarrollo profesional, esta lógica del ciclo de vida del estudiantado de manera integral, como se plantea acá, pueden ser componentes que estén abordados en múltiples criterios y en varias dimensiones, por ejemplo, la de vinculación con el medio también, si no estamos vinculando con empleadores y graduados, en resultados de la enseñanza-aprendizaje, si nos focalizamos en la retroalimentación curricular, y así, por decir algunos ejemplos concretos. Muchas gracias, Natalia. Me quedo con esta idea como de la mejora continua, ¿no es cierto?, en un mundo cambiante. Y en esa línea, bueno, hay algo que también mencionaba Natalia, y esta pregunta ya va dirigida a Pilar. Podríamos decir entonces que el Centro de Desarrollo Profesional y Empleabilidad es un buen ejemplo. Es algo que se espera, ¿no es cierto?, que las universidades puedan asumir los cambios, adecuarse a nuevas necesidades, apoyar a sus estudiantes de manera temprana, apoyar las transiciones, desarrollo de carrera, por supuesto, atento a las trayectorias educativas y a los proyectos de vida. Y entendemos entonces que para lograrlo se requiere conocimiento acerca del empleo de los egresados y de sus necesidades. Desde su perspectiva, entonces, ¿qué conocen las universidades sobre el empleo de los profesionales en nuestro país? Bueno, ¿qué conocemos? Voy a darme una vuelta para contestar esa pregunta. En primer lugar, quizás preguntarnos como país, ¿cuánto conocemos de la situación laboral de los egresados de las universidades? Y la verdad es que conocemos súper poco. Chile se conoce poco, por tanto, esta discusión y buscar socios, aliados que nos puedan ayudar a tener una mejor información sobre la situación de los graduados en el mercado laboral es súper importante porque hay, yo creo, muchos mitos al respecto. El dato más general que uno tiene es cuando, bueno, ustedes saben que a Chile siempre le gusta compararse con los datos de la OCDE, de la OECD, compararse con los datos internacionales, y nuestra tasa de empleabilidad creo que está, y déjame mirar las cifras porque las traje por acá, sí, nosotros tenemos una tasa de empleabilidad de un 80% según la OCDE, que se compara favorablemente en ese escenario. O sea, estamos unos puntos por arriba de lo que están los países en tasa de empleabilidad de los graduados universitarios. Lo que sí también presentamos es una diferencia bastante grande, y lo marcaba David, esto se debe ver acentuado con el ciclo, porque estos son con el ciclo que viene post pandemia, estos son cifras que todavía no miden la crisis en que estamos, en que hay mucha diferencia entre lo que pasa con los graduados universitarios versus la gente que termina, o el trabajador que entra solamente con secundaria o educación media, como le llamamos nosotros. ¿Sí? Chile presenta los diferenciales más altos, tanto en empleabilidad como en salario, eso es un dato bastante conocido.
Desde ese punto de vista uno dice no hay un problema general, ¿ya? Pero tenemos muy poca información que vaya más allá de eso, que son encuestas de hogares, que no están hechas, digamos, para medir necesariamente la situación laboral de los egresados universitarios. De esa información súper general, Chile ya después de eso se baja a una información bien acotada, que es la que entrega Mi Futuro Laboral, la que entrega el CIES. Todas las universidades recibimos todos los años, el Ministerio publica todos los años la empleabilidad al primer año y al segundo año de los graduados universitarios. Todas las carreras que están en acreditación los miran, así que aquí los que sean directores de carrera y decanos saben que siempre estamos mirando esa información, que es la información más práctica que conocemos. Pero no tenemos encuestas de graduados, ¿ya? Como tienen otros países, o sea, como tiene Estados Unidos, como tiene Inglaterra, como tiene Australia, que está tan de moda. Inclusive algunos países de América Latina sí tienen encuestas de graduados que siguen, miden, digamos, con mayor precisión cuál es su nivel de empleabilidad y después algunas de ellas lo siguen a través del tiempo. Entonces, nosotros tenemos esta cosa muy general, que son las encuestas de empleo y después Mi Futuro Laboral. Y Mi Futuro Laboral, y esto también se ha comentado en otro seminario, tiene un problema, ¿cierto? Es un mecanismo ingenioso. Yo debo reconocer que participé en la primera vez que se hicieron estas estimaciones, hace bastantes años atrás, porque mide las estadísticas a través de la información del Servicio de Impuestos Internos. Pero tiene ese problema, o sea, lo que tú estás midiendo es empleo formal y full time en la práctica, por cómo se mide. Y sabemos que Chile tiene graves problemas de informalidad. Entonces, cuando comparas entre carreras o comparas entre estas instituciones, no sabes exactamente qué es lo que estás midiendo. Las carreras que tienen la mejor tasa de empleabilidad de los graduados, según la información del Ministerio de Educación, son las carreras de salud, ¿sí? Las carreras de salud están como en torno a un 85% de tasa de empleabilidad apenas los estudiantes salen, y eso es un buen indicador. Alto. Si piensas que la OCDE no llega al 80% en promedio. Y después van bajando, pero si llegas al área de las artes o las humanidades, las tasas de empleabilidad son como de un 30%. Entonces es muy difícil tomar esa cifra en temas de aseguramiento de la calidad, porque ¿qué mensaje damos, digamos, a todo lo que es las carreras de ciencias sociales, las carreras de arte, de humanidades, en que muchas veces no es que la persona no esté empleada, sino que en un mercado que es muy formal y además que está en crisis, el Servicio de Impuestos Internos no lo registra. De hecho, en las estadísticas propias de la universidad, bueno, adivinen cuál es la carrera que tiene la mejor empleabilidad. Los que están más cerca de impuestos internos. O sea, nosotros tenemos una carrera que está el decano de contador auditor, que tiene una especialización en temas tributarios. Y esa carrera tiene en la UDLA la mejor empleabilidad. Y uno se pregunta, ¿tienen la mejor empleabilidad? ¿O esos egresados de esa carrera son los que están más conscientes que tienen que hacer su declaración de impuestos, tienen que hacerla todos los meses y la tienen que hacer bien? ¿Te fijas? Entonces, y yo creo que ahí a Gonzalo lo podría inventar. Tiene ese tema, pero tiene una estupenda carrera y sus egresados todos los meses declaran frente a impuestos internos. Entonces, es un indicador que tiene sesgo, esos sesgos tienen que ser, digamos, considerados en los temas de aseguramiento de la calidad. Ahora, en la misma también, en los procesos de aseguramiento de la calidad, cuando pasamos por estas acreditaciones, tanto a nivel de carrera como a nivel institucional, muchas veces las instituciones presentan sus propios datos. Ante esta falta de datos, las instituciones hacen sus propias encuestas. Nosotros hacemos también nuestra propia encuesta y tenemos indicadores de empleabilidad
bastante altos, que se acercan al 90% en gran parte de las carreras, pero son datos voluntarios, contesta el que quiere, y eso también introduce un sesgo. O sea, los que tienden a contestar una encuesta voluntaria son los que están en las dos puntas, los que están muy contentos y los que están muy descontentos con la situación. Entonces creo que hay un amplio espacio para mejorar. Podríamos también mejorar las propias encuestas si la CNA, por ejemplo, pusiera ciertas pautas que debieran ser comunes a todas las instituciones, o podríamos acercarnos también a tener encuestas de graduados que nos permitieran mejorar más la situación. Ahora, ¿es esto necesario? De todas maneras es necesario. Es necesario porque el país está gastando enormes recursos en la educación superior y por tanto hay un tema de fe pública, de que realmente las universidades están entregando a los egresados las herramientas suficientes para insertarse exitosamente en el mercado laboral y en instituciones como la UDLA, en que gran cantidad de nuestros estudiantes son primera generación. Nosotros tenemos un 78% de nuestros estudiantes son primera generación en la universidad. Lo que los estudiantes, digamos, más les preocupa, tenemos encuestas que así lo indican, es la falta de redes para insertarse en el mercado laboral. No tienen redes porque son la primera generación, no tienen en su familia otros profesionales que les den recomendaciones, que los contacten con amigos, que los ayuden a insertarse. En estos casos, la responsabilidad de la universidad, por tanto, es más grande en estos ámbitos y necesitamos tener al interior de la universidad servicios de desarrollo de carrera, servicios que apoyen la empleabilidad, aparte de hacer las cosas típicas que ya veníamos haciendo en el pasado. O sea, ya en el pasado teníamos bolsas de empleo, participábamos en ferias laborales, pero ahora esta transformación a esta unidad que es más compleja y que pretende acompañar al estudiante desde que ingresa a la universidad hasta el egreso y meterse en temas curriculares, ¿sí? Y contar con una plataforma de clase mundial como Simplicity para apoyar a los egresados en su inserción laboral es clave. Tenemos que hacerlo y es un compromiso que asumimos con mucho gusto, por así decirlo. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Muy interesante esta reflexión también de cuánto realmente conocemos. La siguiente pregunta tiene que ver, está enfocada en cuáles son los desafíos. La idea es que conversemos un poco sobre eso. Algo ustedes ya han dicho respecto de los desafíos que ustedes proyectan en sus respuestas. Yo me quedo pensando entonces, ¿cómo podemos hacer o ver estos desafíos también en una relación que sea como bidireccional? O sea, ¿qué podemos hacer desde las instituciones de educación superior, por ejemplo, para propiciar o promover cambios en el mundo del trabajo y cómo esos cambios en el mundo del trabajo entonces vuelven a entrar a la institución de educación superior? Quizás haciendo ese ejercicio, ¿cuáles entonces consideran son los desafíos que existen para las instituciones de educación superior desde los distintos ámbitos en los que ustedes se desempeñan? Si quieres partimos en el mismo orden de antes, David. Claro. Tenemos un desafío de infraestructura básica, que es lo que se refería la rectora, ¿cierto? En términos de... Hay una infraestructura de datos que no por ser algo más abstracto, digamos, no es importante. Hoy día los datos son cruciales. Así mirando un poco para atrás históricamente, Chile no ha tenido, no es que no haya tenido, digamos, inversión en eso, lo ha tenido, digamos, pero creo que el desarrollo no ha estado a la altura del mismo desarrollo que tiene la educación superior. Chile hoy día tiene mucha información y es información que cada año no se utiliza, se pierde. Y hay un problema de coordinación. Entonces este es un problema del país, en realidad.
Durante largo tiempo también lo hemos venido como insistiendo con distintas iniciativas. Tal vez a Pilar le tocó vivirlo en su época de autoridad pública, ¿cierto? En la Subsecretaría de Educación. Muchas veces las urgencias son tales en educación que no permiten hacer esta inversión en infraestructura. Frente a esa falta de información, el deber de alguna manera es que las instituciones en la práctica empiecen a suplirlo, ¿cierto? Y por lo tanto, claro, se entiende que muchas instituciones estén haciendo sus propios estudios sobre egresados y eso creo que es correcto, está bien. Hay una heterogeneidad obviamente de calidad en la información, pero obviamente es un área donde esto es un bien público que debería poder abordarse. Y toda la información está, por ejemplo, en su oportunidad, claro, el tema de impuestos internos, algo importante, pero hoy día tenemos prácticamente información sobre cada persona, ¿cierto?, en el mercado laboral, en términos formales. Y para lo informal creo que la única posibilidad, en verdad, mientras no se aumente la formalidad en el mercado laboral, que es uno de los grandes desafíos que tenemos, va a ser el uso de encuestas. Entonces vamos a tener que probablemente trabajar con un sistema de información bastante mixto. Pero incluso en la información formal comparto que tiene bastante deficiencia. O sea, está bien para haber establecido el sistema, pero creo que necesitamos mucha más información. Esta información que tenemos disponible mensualmente. Pero eso requiere que distintas instituciones del Estado pongan en común esa información. Y este problema lo tenemos no solo en educación, lo tenemos en seguridad, lo tenemos en salud, lo tenemos en todas partes. Entonces es un problema básico, ¿cierto? No hemos estado a la altura, digamos, como país en eso. En educación se podría hacer, pero claro, no es solo datos de educación, hay que involucrar el tema del mercado laboral. Tenemos datos del seguro de cesantía, los datos de cotizantes están disponibles, datos de empresas, etc. Entonces, lo que no tenemos es una infraestructura que permita que los datos se puedan conectar de manera segura, con un criterio técnico, o sea, que haya inversión además en aplicarle estándares mínimos a esos datos y que esos datos sean públicos, de manera segura, ¿cierto? Nadie necesita saber un punto si se refiere a qué persona, con qué root, pero la información, esa información hoy día no se está utilizando. Las instituciones no tienen información sobre sus estudiantes, ¿cierto?, tomados incluso como un grupo en una determinada carrera, ¿no? Ninguna encuesta va a poder llegar a tener granularidad a nivel de probablemente las decisiones que se toman, ¿cierto?, como por ejemplo un director de carrera. Va a ser difícil que incluso en una encuesta que haga su propia institución, vaya a tener ahí un grado de fidelidad mínimo, ¿cierto?, como para poder hacer un análisis. Pero esa información hoy día está en los registros administrativos. Entonces es una pena que hemos hecho este gran auge enorme de la cobertura de la educación superior, pero no tenemos la inversión equivalente, ¿cierto? Y me quiero detener en otro tema que también creo que es muy importante de lo que decía la rectora. Ustedes viven acá, por ejemplo, en esta universidad y en cada institución, tocan un tema, ¿cierto? Que es esta gente es primera generación, esa proporción es primera generación. Bueno, cuando hablamos de eso, lo que estamos hablando en el fondo, ¿cierto?, es de movilidad, ¿cierto?, movilidad social. O dicho de otra manera, de vidas que probablemente cambian, ¿cierto?, que tienen como un contrafactual, ¿cierto?, ¿y dónde tenemos esa información? Eso se puede tocar con información que pudiéramos poner junta, ¿cierto? Nosotros podríamos estar midiendo hoy día la movilidad social que está generando las instituciones, y todas las instituciones, ¿cierto? Toda la heterogeneidad de instituciones. ¿En qué consiste esa movilidad? Por supuesto, ajustando
porque obviamente hay un tema de distintos estudiantes que llegan a distintas instituciones de educación superior. Pero hay vías que cambian y los datos no nos están mostrando eso, no están mostrando cortes, no están mostrando, sabemos un corte al primer año, al tercer año, con un conjunto de condiciones que no sabemos muy bien exactamente cuáles son, ¿cierto? Es como, pero ¿cómo se captura el impacto global? Y quisiera ir incluso más allá, ¿cierto? Hay otros indicadores, digamos, también, tanto en materia no es solamente empleo, no es solamente tener un empleo, la calidad del empleo, los ingresos, sino que también otras materias, digamos, ¿cierto?, donde la educación probablemente tiene un impacto en términos de delincuencia, crimen, etc. Pero todo eso creo que lo estamos perdiendo porque ese es para mí el rasgo más importante, a lo mejor, de lo que uno puede aprender de los países europeos, digamos, donde esa información está disponible y eso sí se puede hacer, ¿no? O bien incluso en otros países que son más parecidos al nuestro en términos de su estructuración, pero donde ha habido más inversión. Si podemos hacer algo, podríamos tener un atajo, ¿cierto?, si que se hiciera a nivel de infraestructura. Y deberíamos hacerlo, estamos como de verdad dando la hora hace rato, ¿cierto?, en términos de, quedamos bastante atrás en términos de estadística, inversión de información. Y eso está ahí a la mano. Y por otro lado, claro, escucho a Natalia y efectivamente uno puede ver el cambio que ha habido en términos del proceso de acreditación, cómo mueve a las instituciones, ¿cierto? Las mueve correctamente. Y las puede mover incorrectamente si los indicadores que se usan son malos. Por eso es que de alguna manera como la tensión que ha tenido siempre el sistema ha sido como ir afinándolo y a plantearlo de la manera como lo plantea Natalia, ¿cierto? Que es como, al final es como una conversación con las instituciones donde se van apretando tuercas en el camino. Pero imagínense la misma conversación con mejores datos. Y esto no es algo que tengamos que esperar 10 años, pero efectivamente llevamos como 20 años en esta conversación porque no hemos logrado como país hacerlo, ¿cierto? Y supera una institución, supera la otra institución, supera una autoridad en particular en un momento determinado. Entonces hay un problema de coordinación serio que pienso que es como nuestro gran desafío como país. Y en el intertanto van cambiando las demandas del mercado laboral, en el intertanto van cambiando muchas cosas, ¿cierto? Y al final podemos medir la ausencia de información, la podemos medir en términos de oportunidades perdidas. Súper interesante, David, muchas gracias. Natalia, tú desde tu ámbito de desempeño, pensando de nuevo en los desafíos, ¿qué puedes proyectar? Primero, coincido plenamente con el análisis que acaba de presentar David. A propósito de lo que comenta, claro, desde la perspectiva de promoción de la calidad y pensando en las instituciones de educación superior en específico, como actor en específico, uno podría pensar, ya es hora de no solo equidad al ingreso, sino que también pensar en la equidad también al egreso, ¿cierto? Y darle mayor relevancia, pero una relevancia me refiero a estratégica a la temática. Quizás a la CNA muchas veces le dicen que tiene que indicar expresamente lo que la institución debe hacer, dar un indicador o dar un lineamiento, pero lo que transmite el nuevo modelo evaluativo y lo que a uno le transmiten los comisionados en la CNA es que básicamente se manifiestan los deseables. Las instituciones tienen que desarrollar, a partir de su misión, su compromiso social, la pertinencia social que espera tener, aquellos mecanismos, herramientas, políticas y ámbitos de acción específicos. Entonces, son las instituciones las que están llamadas desde la perspectiva de, la gestión organizacional, llamadas a ver cuál es la relevancia que se le está dando a esta temática. ¿Por qué lo pregunto? Uno observa que todas las instituciones manejan en encuestas de graduadas, ¿cierto? Tanto en el pregrado, que son masivas, como a nivel incluso de formación doctoral, que uno puede estar hablando de encuestas de 5, 6, 8, 10, 20 graduados, ¿cierto? Cortes pequeñísimas.
Cuando uno analiza el tipo de información o de análisis que realizan las instituciones para, por ejemplo, someterse a procesos de autoevaluación, ya sea institucional o de carreras y programas, suele ver que se hace a partir de los mínimos, ¿cierto? CNA que quiere ABC, pregunto ABC. Cuando podría, por ejemplo, formación doctoral, hacer un focus group, hablar con los 10 graduados y ponernos a analizar, por ejemplo, cuáles son las dificultades de la inserción de los doctorandos en Chile, por qué, cuál es la vinculación con la industria, cuáles son las inseguridades de las personas, cuáles son los temas, digamos, de conocimiento, habilidades, destrezas, qué sé yo. Pero no, en algunos casos, y me atrevo a decir que en bastantes casos, se utilizan estos lineamientos como el hasta, no como el desde. Entonces aquí la convocatoria es a las instituciones, estratégicamente intencionar cómo abordar la temática vínculo con el entorno en general y en específico con el mundo del trabajo, que es lo que nos convoca hoy. Justamente creo que si esto no se hace de manera intencionada, damos mucho espacio a que se generen situaciones no virtuosas o que se desvirtúen los datos. Por ejemplo, uno podría decir, pucha, lo que genera finalmente el ranking de empleabilidad de CIES tributa a que las personas, es decir, los estudiantes o los posibles estudiantes de educación terciaria, hagan una selección de mejor o peor de programas de estudio. ¿Y es eso lo que el sistema quiere transmitir? ¿Que hay programas peores o mejores? Por el ingreso que generan los programas según la metodología específica que hay. Probablemente eso no sea el mensaje, y el mensaje sea que las personas desarrollen aquello para lo cual tienen competencia, habilidad, interés, motivación intrínseca. ¿En qué grado las instituciones de educación superior están potenciando a las personas o estudiantado para que desarrollen aquello que pueden desarrollar o quisieran desarrollar? ¿En cuánto le amplían su mirada? Yo creo que un desafío relevante desde la perspectiva de la promoción de la calidad, insisto, es cómo abordar estratégicamente a nivel institucional la importancia del tema. Súper interesante, Natalia, esta idea de la equidad al ingreso y egreso, y claro, la pregunta por qué estamos haciendo las instituciones, ¿no es cierto? En esa línea, entonces, Pilar, desde tu ámbito de desempeño, ¿cuál proyectas tú? Bueno, y a propósito de la conversación, por supuesto, Sí. son los desafíos. Sí, bueno, desde el punto de vista de esta conversación, yo creo que voy a recoger la primera idea que tomó David y avanzar en una mejor infraestructura de datos, ¿sí? Creo que ayudaría muchísimo al sistema de educación superior. Y bueno, afortunadamente también tenemos en este panel un integrante, ¿cierto?, de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación, porque creo que la CNA va a tener que, ojalá pudiera tomar un rol que la verdad tampoco le corresponde, ¿sí? Que es promover o empujar porque hayan mejores datos en el sistema. Las lógicas a veces de los ministerios son lógicas a veces que la coyuntura te va comiendo y no te dejan abordar políticas de más largo plazo, y esta es necesariamente un tema de largo plazo. Entonces, sería ideal, por decirlo así, que la CNA pudiera empujarnos a todos en el sistema universitario a ir mejorando la calidad de la información y tener realmente una infraestructura de datos que hoy en día no tenemos. Y yo creo que estaríamos todas las universidades muy dispuestas a participar y a avanzar en esa línea. Un segundo desafío que probablemente, como decía, es más propio de instituciones que acogen a quienes son la primera generación de su familia en ingresar a la universidad, es la conexión con los empleadores, que también tiene que ver con la importancia de tener estas plataformas, estos servicios de desarrollo de carrera y acercar a nuestros egresados a los empleadores. Necesitamos presentárselos a los empleadores, que ellos conozcan, que tengan una cierta familiaridad con el mundo laboral antes de egresar. Nosotros tenemos un modelo educativo en que el tema de las prácticas viene siendo reforzado desde hace muchos años.
miro aquí a la gente que viene más del área de currículum, pero hace muchos años que venimos trabajando el tema de tener prácticas tempranas en la universidad, y ahora este centro le da otra nueva dimensión al tener una coordinación a nivel de Casa Central y otras políticas y mejores conexiones con los empleadores. Entonces, para nosotros, pero también para muchas otras instituciones, el tema de una conexión cercana con los empleadores yo creo que es un desafío enorme que estamos abordando. Y finalmente, bueno, son desafíos propios de los tiempos, ¿cierto? Tenemos el tema de la inteligencia artificial, de los cambios que se están experimentando en el mercado laboral, hay que salir de esta crisis. Y vienen nuevos desafíos a futuro, y las universidades y la formación que le estamos entregando a nuestros estudiantes tiene que acomodarse a eso y mejorar con ello. Entonces, creo que hay desafíos en múltiples áreas, algunos de los cuales han sido tocados, y esos son los que destaco en esta ocasión en este panel. Y las universidades, y al menos el compromiso de la UDLA, es asumir un rol activo en eso, ¿sí? Y no necesariamente esperar o instrucciones de autoridades o que los problemas sean tan grandes que tengamos que enfrentarlos. Hay que tomarlos ahora, tomar un rol proactivo y ojalá liderar o apoyar el liderazgo de estos procesos. Súper. Muchas gracias, Pilar. Tenemos tiempo para una pregunta más. Me pasaron dos, así que voy a tomar elementos de las dos preguntas para que discutamos. Las preguntas apuntan, y me parece a propósito de los desafíos, pero si pudiéramos pensar qué ya existe y qué se puede hacer en torno al enfoque de género, cómo abordar género, y cómo entonces podríamos definir, operacionalizar los empleados, nuestros egresados que son independientes. O sea, la pregunta apunta más bien, voy a reformularla, ¿cómo podríamos contemplar en nuestros ámbitos de acción el enfoque de género? ¿Qué existe? ¿Qué se hace? ¿Qué se podría hacer? Y en esa línea, entonces, ¿qué podríamos hacer, considerar con estos egresados independientes? Pilar, veo que estás teniendo un insight. No, estoy anotando. Estoy anotando las preguntas. Tú sabes que cuando hacemos encuestas propias a los egresados, las que más se quejan, en cierto sentido, de las dificultades de ingreso al mundo laboral son las mujeres, ¿sí? Nuestras egresadas mujeres. A pesar de que en nuestra universidad, como en general, en el sistema universitario, las mejores estudiantes son mujeres. Si uno mira notas, tasas de egreso, el indicador académico que tú mires, nuestras estudiantes mujeres son, entre comillas, digamos, les va mejor que a su compañero al lado. Pero cuando entran al mercado laboral les cuesta más. Y de hecho lo dicen en las encuestas, hemos leído encuestas que dicen, pero ¿por qué si a mí me fue mejor en la universidad, ahora que vamos en el segundo año, a mis compañeros, que eran, bueno, no vamos a decir todo lo que dicen, le está yendo mejor y se insertan mejor? Y ellas dicen que sus compañeros tienen más redes, piensa que inclusive hay gente que viene de los mismos, del mismo sector o de los mismos colegios. Entonces, esa lección implica que las universidades tenemos que tener una preocupación especial por nuestras egresadas mujeres y por insertarlas adecuadamente en el mercado laboral. El tema de enfoque de género es mucho más general. También nosotros lo estamos abordando desde las distintas ópticas, inclusive una ley, ¿cierto?, de no discriminación. Hay medidas que se toman a nivel curricular, y me estoy tomando de una problemática más particular, que es parte de la problemática que estamos discutiendo en el día de hoy, pero requerimos un apoyo especial para nuestras egresadas, y nosotros lo estamos dando, ¿eh? De hecho, la Patricia, digamos, con la unidad que dirige,
hace programas especiales orientados a nuestros egresados. Ahora, para muchas de esas mujeres el mundo del trabajo independiente es interesante porque les permite mayor flexibilidad laboral, pero también para muchos de nuestros egresados, un tema que no era cuando nosotros estudiamos. Cuando yo estudié, bueno, David es bastante más joven, estudiamos en la misma universidad, también, digamos, cuando yo creo era en su época el tema de ser trabajador independiente no estaba dentro del perfil de las opciones que uno manejaba. Hoy en día sí. Y por tanto también los estudiantes te piden que los ayudes a desarrollar competencias en ese ámbito. Y la palabra más elegante es el emprendimiento, ¿cierto? Y la palabra quizás más vendedora es el emprendimiento. Y hay acciones en esa línea y hay apoyos también a los proyectos. Una de las cosas bonitas que a veces me toca acompañar a este centro o a esta dirección es cuando ellos premian a los egresados que tienen pequeños proyectos y los apoyan para que logren escalar sus pequeños emprendimientos a un nivel más alto. Hay toda una labor que hacer a ese respecto y muchos desafíos en esa área que hay que seguir emprendiendo. Súper, muchas gracias, Pilar. Natalia, ¿quieres complementar? Sí, quisiera solamente agregar que desde la perspectiva de un centro de desarrollo profesional o una unidad de esa naturaleza, digamos, que se considera responsable de fortalecer el potencial de las personas para su desarrollo de trayectoria vital, creo que es clave infusionar las perspectivas de la orientación profesional no sexista, que hay literatura al respecto, hay fundamentos y estrategias disponibles que uno podría adecuar a cada necesidad institucional, pero no solamente sobre esa temática, sino que también podría ser, por ejemplo, con pertinencia cultural, considerando también que las instituciones tienen presencia en distintos lugares del país, que nuestros países, nuestras comunidades son diversas. Entonces creo que respecto de género, orientación profesional no sexista a la base, puede ser una herramienta concreta. Y que eso se manifieste en las distintas actividades que se planifican. Perfecto, muchas gracias, Natalia. David, ¿quisiera agregar? Sí, bueno, hay obviamente que es un tema súper relevante. Durante la pandemia hicimos algunas mediciones, porque información de nuevo relevante para esto tiene que ver con qué es lo que pasa, ¿cierto?, al interior de los hogares en términos de tiempo. Durante la pandemia hicimos algo de eso, recogimos datos y lo que uno básicamente encuentra es que en 2021, 2022, digamos, ¿cierto?, las brechas son enormes, persisten esas brechas. Olvidémonos del mercado laboral, ¿cierto? Vámonos a ver el trabajo en el hogar, ¿cierto? El trabajo en el hogar. Hicimos algunas preguntas sobre actividades del hogar básicas, ¿cierto? Como, en fin, cocinar, lavar, etc. Después temas de cuidado propiamente tal, lo otro, apoyo en tareas escolares, en el caso de cuando hay niños, jóvenes, diferenciado a lo que es, qué sé yo, interactuar, jugar, digamos, ¿cierto? Y otras dimensiones de cuidado también al interior del hogar con personas mayores o con alguna enfermedad, etc. Bueno, el asunto es que la brecha entre hombres y mujeres en términos de las horas, digamos, que se dedican en la semana es tan grande y golpea mucho, ¿cierto? Golpea porque donde uno sí nota diferencia, tal vez con lo que se ha hecho antes, es que en las encuestas ahora la gente opina, sí, ¿cierto? Declara estar más en desacuerdo con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hay una proporción importante de personas que dice que por supuesto las tareas tienen que ser igualitarias y todo eso. Eso sí ha tenido mejoramiento, esta proporción de personas, las declaraciones. Cuando cruzamos los datos con las declaraciones,
es bien impresionante como uno ve que por qué cambiaron tanto las declaraciones, pero los hechos siguen siendo los mismos, ¿cierto? Y de hecho estábamos presentando los resultados de ese estudio en algún momento y la brecha más o menos es como de por lo menos unas 20 horas o 25 horas como mediana o promedio a la semana de trabajo que tienen las mujeres. Esto independientemente si tienen empleo en el mercado laboral, trabajo más intenso, menos intenso, y se produce como en todas las edades, Y hay una proporción de personas, ¿cierto?, que algo así como un 60% de los hombres, que un reportaje de prensa lo llamó el hombre cero, porque son los que tienen 0 horas, digamos, que le dedican 0 horas, ¿cierto? Las razones pueden ser múltiples, ¿cierto? Vamos a decir que levanten la mano. No, las declaraciones tienen problemas, ¿cierto? Pero efectivamente, por supuesto que hay mujeres cero, ¿cierto? Y uno la mira, por ejemplo, y tienen que ver más bien con, qué sé yo, jóvenes que están estudiando, ¿cierto? En fin, pero a la misma edad, para el mismo tramo de edad, los hombres, digamos, cero son un fenómeno. Entonces, a lo mejor, acá hay un tema un poco más cultural, creo yo, y tal vez valdría la pena como ir midiendo estas cosas, ¿cierto? E irlas reportando, porque de verdad es una... Ahora, es difícil, dada una realidad al interior del hogar, después uno lee lo que señala Pilar, ¿cierto?, respecto de la experiencia que todos hemos tenido. Yo lo he tenido también haciendo clases en la universidad y todo por mucho tiempo, donde se ven, bueno, lo que menciona, ¿cierto?, típicamente mejores rendimientos de las mujeres. Eso es algo bastante claro, súper claro. Sin embargo, al momento de continuación de estudio, al momento de inserción en el mercado laboral, bueno, cambia, ¿cierto? Pero eso tiene que ver también con, quién sabe si tiene que ver con todo esto que está pasando al interior de los hogares, de lo que se habla menos. A lo mejor uno puede decir, sí, hay un cambio cultural en curso, afortunadamente, pero es súper lento, es bastante lento, ¿sí? Entonces, yo creo que todo eso justifica efectivamente como un enfoque de género en las políticas, porque de alguna manera no nos podemos demorar el tiempo que vaya a tomar este cambio, ¿cierto? No podemos dejar que las cosas pasen al ritmo, y en ese sentido me gusta la idea de que uno tenga que ponerse meta y decir, eso es parte de la realidad que tenemos, pero de alguna manera también, ¿cierto?, las instituciones pueden contribuir. Súper interesante, David, muchas gracias. O sea, un poco lo que apuntan todos, ¿no es cierto? Como qué pasa con esta quizás como fuga de talento, podríamos decir, a propósito del desarrollo profesional con una perspectiva de género. Para cerrar ya, cuando pensamos en las palabras de desarrollo profesional y empleabilidad, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? 1 o 2 palabras y con eso ya cerramos entonces el panel. David, partimos contigo. Se me viene las oportunidades, ¿cierto? Las oportunidades que están presentes, las oportunidades perdidas, y se me viene también el ascenso social, la movilidad. Se me viene un poco como que es el objetivo también, ¿cierto?, de la educación. Y muchas veces creo que son fenómenos que están ocurriendo, pero que no los estamos visibilizando. Y quienes estamos involucrados en la educación superior, nos serviría ver que aquello que estamos haciendo todos los días en verdad hace una diferencia, ¿cierto? Un profesor que lleva 20 años, 30 años haciendo clases, estudiantes de educación superior, percibe que ¿cierto? Porque después se encuentra con sus egresados, etcétera, pero no estamos como para... O sea, está bien la experiencia, súper bien, pero nos gustaría ver datos, ¿cierto? Y los datos sí tienen que ver con cosas que son sustantivas. Eso no lo estamos viendo, ¿no? Súper. Gracias, David. Natalia, haciendo el mismo ejercicio. Empoderamiento,
agencia, formación transformadora y pertinencia social de la educación superior. Perfecto. Pilar. A mí se me viene la palabra acompañamiento, pero también la diferencia en cómo vemos el rol de las universidades hoy en día versus hace muchos años atrás. Yo partí haciendo clases hace muchos años. Yo creo que aquí hay muchos que tenemos la experiencia de haber sido profesores universitarios y veíamos a nuestros estudiantes en la sala y nosotros transmitíamos nomás conocimiento. Nos parábamos ahí. El que entendía, entendía, el que no entendía, no entendía, y así íbamos, digamos. Y por supuesto que todo el mundo aprobara en el curso era hasta un mal indicador. Ya ha cambiado muchísimo el enfoque de la educación superior desde cómo transmitimos, cómo los estudiantes realmente participan en su propio proceso de aprendizaje, pero también en el tema, en estos temas, en los temas de la responsabilidad que tienen las universidades en acompañarlos en su inserción laboral y en sentirse comprometidos con su desarrollo, no solo el primer año, el segundo año, sino a futuro. Entonces, este cambio del rol de nosotros mismos como profesores y docentes y de la universidad como un todo es un cambio bien impresionante y una de las cosas positivas que uno avisora en esta trayectoria de la educación superior. Súper. Ya. Muchas cosas pasan cuando hablamos de desarrollo profesional y empleabilidad, ¿no es cierto? Bueno, con estas palabras de cierre, ¿no es cierto?, damos por finalizado el panel. Muchas gracias por su participación. Gracias a ti. Bueno, hubo un momento de tensión, ¿eh? Gracias a los panelistas por sus reflexiones, por esta importante y necesaria discusión en el contexto de hoy, pero antes de terminar, vamos por favor a solicitarle que suba al escenario Patricia Pinto, directora de Desarrollo Profesional y egresados de nuestra universidad. Un aplauso para ella. Patricia va a hacer entrega a nuestros invitados de un ejemplar del libro Historia de un oso, basado en el cortometraje animado ganador del primer premio Oscar de Chile en 2016 y que fue creado, recordarán ustedes, por los académicos de nuestra universidad, Gabriel Osorio y Patricio Escala. Yo creo que no. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por su asistencia, por esta importante discusión. Los dejamos invitados para próximas reuniones, para próximas actividades y los dejamos también invitados para que puedan tomar un café inmediatamente aquí en el hall. Buenos días a todos. Muchas gracias.